Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Esta es la segunda clase del núcleo sobre medicina evolutiva genómica. En el día de hoy les hablaré qué es la enfermedad, reconfigurando un concepto en tiempos de pandemia. Una parte importante de esta clase de las diapositivas fueron donadas por Fabio Sampieri y esta hipótesis de trabajo es conjuntamente hecha con él. Fabio Sampieri pertenece a la Escuela Médica de la Universidad de Padua, Historia de la Medicina, el Departamento de Ciencias Vasculares, Cardíacas y Torácicas y Salud Pública de la Universidad de Padua. Entonces, comencemos. Lo que quiero advertir es que estas diapositivas son de la tesis de Fabio Sampieri, por lo tanto, ruego que tengan discreción con ellas. Entonces, el primer aspecto que quiero hacer énfasis es en las encuestas que ustedes han hecho del desempeño mío en las clases. Estos son los resultados de las encuestas que se hicieron para la primera clase, que fue presencial, y el día de ayer hice en manera virtual. Entonces aquí yo tengo casi 57, 60 encuestas realizadas y como ven la mayoría de las personas les gustó la clase. A los que no les gustó es un porcentaje pequeño y los que no contestan un poquito más grande. Y el porcentaje de entendimiento de las clases estuvo por encima del 60% en un porcentaje que es casi el 80%, por lo cual yo me doy por satisfecho. Y el, las observaciones que ustedes hicieron, pues acá se ven muy pequeñitas, pero pueden luego capturar la pantalla, entonces la mayoría de observaciones son excelentes, eh, hablan sobre el método y yo quiero que ustedes, por favor, tomen la libertad y me cuenten. Hay un porcentaje pequeño de personas que dicen no, que no les gusta el método y quieren otro tipo de alternativas como juegos o cuestiones similares que obviamente en este formato pues no es sencillo de hacer. Y les dejo el link para que me hagan la encuesta y más fácil el código QR que lo pueden escanear para que los estudiantes de la Facultad de Medicina me hagan la encuesta, lo pueden hacer libremente y las personas del público en general, pues lo único que pueden hacer es copiar el link, entran y les pedirá autorización. Yo luego a vuelta del mensaje les daré la autorización para que hagan la encuesta, lo cual agradezco mucho. Bueno, entonces el temario que tendremos en el día de hoy es el siguiente. Primero hablaré sobre un panorama histórico del concepto de enfermedad en medicina. Eso, junto con el segundo punto y el tercero, así como el cuarto, son la mitad de la clase. El segundo punto es darwinismo médico aplicado a enfermedades infecciosas. El segundo, la medicina constitucional, evolución, disolución y degeneración. El cuarto, darwinismo médico y sus consecuencias. Y luego pasamos a una parte más actual, que es la ecología evolutiva de virus. Para continuar con la definición en sexto lugar, que es ecología y nicho ecológico, después el nicho ecológico de virus y el salto de barrera de especies, cómo surgen los virus nuevos, los que se llaman virus emergentes, en octavo lugar SARS-CoV-2, algunos comentarios, noveno punto, cuál es el origen de los virus emergentes, en décimo lugar, el nicho ecológico puede ser construido y en un décimo lugar tendremos enfermedad viral, nicho ecológico emergente, que esa es la hipótesis que yo defenderé aquí y que es un manuscrito que está en proceso de terminarse. Entonces, empecemos con el primer aspecto. René Descartes asumió que había una dicotomía entre el cuerpo y el alma. Entonces, el cuerpo humano se podía interpretar como una máquina. Esto es del siglo XVII, cuando se postula eso. Entonces el cuerpo como máquina se puede entender con física y química. O sea, la física del movimiento, la mecánica era clave y por eso las explicaciones en esta época, varios siglos fueron durante 16, 17, 18, 19, incluso en el siglo XX hay
una renovación del mecanicismo cartesiano que ahora lo llaman neomecanicismo. Y es mucho cómo funciona la biología molecular y celular. De otra parte, Descartes habló de la mente, entonces la mente no se podía estudiar de la misma manera y entonces en la mente es donde reside la conciencia y está el espíritu inmaterial. Vámonos mucho más adelante, vámonos a la parte de la creación de la anatomía patológica. Jean-Baptiste Morgani, como se muestra, un momento, yo quito esto, como se muestra en esta diapositiva, en este libro, que es algo así como en latín, como de cibus et causis morborum per anatómica indagatis, es sobre las causas y el asiento de las enfermedades por indagación anatómica. Entonces dense cuenta que por esta época los científicos, no existía ni siquiera la palabra científico, realmente utilizaban los métodos de la filosofía natural. Los métodos de la filosofía natural, sobre todo se hablaba de la indagación filosófica y la otra era la indagación metafísica. Entonces, en este caso es una aplicación del método filosófico para entender cómo sucede la enfermedad. Lo que él hizo fue correlacionar síntomas que aparecían con la enfermedad con las lesiones que encontraba en el cadáver. ¿Cómo lo hizo? Pues de la siguiente manera. El libro este fue publicado en Belice en 1761. Lo que logró Jean-Baptiste Morgani fue la aplicación de la perspectiva mecánica a la explicación de los fenómenos clínicos. Por eso se considera el fundador de la anatomía patológica. Jean-Baptiste Morgani murió joven, él de hecho murió de una tuberculosis haciendo autopsias. Hizo unas 700 correlaciones de historias clínicas con las autopsias de los cadáveres. O sea que en todo ese trabajo observó la lesión anatómica que era característica de cada caso, lo cual le hizo suponer los mecanismos por los cuales se producía la enfermedad. En términos técnicos, eso quiere decir fisiopatología, o sea que encontró los mecanismos fisiopatológicos responsables de la lesión y de la muerte. En la diapositiva anterior yo muestro una foto de cavernas caseosas producidas por tuberculosis de la época. Y si fuéramos a ver una foto actual de una tuberculosis caseosa, sería muy similar. Lo importante es que esta lesión caseosa explicaba parte de la sintomatología. Entonces hago alusión a esta lesión porque, por ejemplo, en películas que son hechas actualmente y que rememoran el siglo XIX o XVIII, muestran a alguien que tose y luego le sale un esputo sanguinolento, eso se llama hemoptisis. Eso tiene una explicación fisiopatológica, o sea, tiene una razón de ser, porque la caverna rompe los bronquios y cuando rompe los bronquios, ahí hay vasos sanguíneos, la sangre que está en el torrente vascular entra en los alvéolos y se va por los bronquios, produce un reflejo de tos, la persona devuelve ese contenido y así se produce la hemoptisis o lo que es el esputo con sangre. A eso es que me refiero, que hizo una explicación fisiopatológica de la lesión y los síntomas. La lesión, el tubérculo caseoso, y el signo en este caso, hemoptisis. Ya los síntomas, habrían otros síntomas, como el desgano para trabajar, fiebre, o un montón de síntomas del cuadro clínico. Bueno, si a alguien le interesa, Fabio Sampier, el colega, publicó este artículo en el 2014, donde él hace un estudio del título del trabajo de Morgani. Entonces lo llama la autopsia etimológica y lo que concluye fundamentalmente en este artículo es lo que contaré a continuación. Entonces, ¿cómo se explicaba la enfermedad en esa época? Como yo les dije, en esa época pues no existía la biología como ciencia, como una ciencia individual aparte de la filosofía. Lo que había era física y química. Entonces, el modelo mecanístico para explicar la enfermedad era que si había una enfermedad en un individuo, una enfermedad individual, se podrían comparar casos similares. Entonces, una persona que tuviera tuberculosis pulmonar se comparaba con otra persona que la tuviera de distintas edades y en esa comparación se obtenían
un modelo mecanístico de anatomía y fisiología que recurría a la física y a la química para explicar las causas próximas de la enfermedad. La entidad nosológica es la enfermedad. Las causas próximas son las causas que se pueden ver en el individuo. Recuerden que en la primera clase en la que yo hablé, yo les decía que la teoría evolutiva hace una explicación, pero histórica, y no es en los individuos, no es el organismo el que evoluciona, sino la población. Entonces, las causas próximas tienen que ver con el individuo. Como yo les decía, la evolución no es que Pikachu superevolucione a otras formas mejoradas, que en ambos sentidos es erróneo para la teoría evolutiva, sino que son poblaciones. Entonces esto está centrado en los organismos, en el individuo. Entonces la causa próxima, por ejemplo, de un infarto de miocardio es un tapón de trombo o una placa ateromatosa que forma un trombo y se asienta en la arteria coronaria izquierda. Esa es la causa próxima. La causa lejana, que no la hemos visto, eso se vería en una clase posterior, sería la que tiene relación con los predisponentes y con nuestro linaje evolutivo para que nos dé infarto. Entonces, por ejemplo, los cardiólogos, hay algunos cardiólogos o anatomistas de la cardiología que dicen que el corazón está mal diseñado, que porque hay mucho trabajo para un órgano que bombea toda la sangre para el cuerpo y luego hay dos arterias coronarias que son una minucia y entonces el riego sanguíneo, toda la perfusión tisular del corazón depende de esas dos arterias y por eso cuando se libera un trombo, una placa ateromatosa, se tapa. Dicen algunos cardiólogos que el corazón está mal diseñado. Realmente no hay diseño, como ustedes podrán haber estudiado en el capítulo del libro que ya les mandé por correo electrónico a todos los estudiantes del curso. Cada uno de ustedes está en la lista. Entonces esa es la causa próxima. Y la causa lejana sería en relación con nuestro genotipo y los 6 a 8 polimorfismos o variantes genéticas que nos predisponen al riesgo cardiometabólico. Esa es la causa histórica. Esa causa viene desde los neandertales, cuando se aparearon con los Homo sapiens, y eso sucedió hace la tira de años. Y la repercusión de ese evento apenas viene a tener consecuencias actualmente con el riesgo cardiometabólico. Bueno, ya con eso quedó explicado lo que era una causa lejana, que es evolutiva, y esta es una causa próxima, que es del organismo o se considera como centrada en la parte fisiopatológica del individuo. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo funcionaba esta explicación mecanística cartesiana, como descubrió Sampieri en su tesis y en este artículo que en parte he comentado? Entonces, para entender el aneurisma sifilítico de la aorta es una arteria que es muy, muy, muy gruesa, al ser el vaso sanguíneo de mayor calibre del cuerpo humano. Tiene una pared muy ancha y esa pared está dividida en tres capas. Una capa interna que se llama la íntima, una capa media que se llama la túnica media y una capa más externa. En la siguiente diapositiva aparecerá esa constitución, es la adventicia, la capa más externa. Entonces lo que decía Morgani era que el depósito de moléculas corrosivas de los virus sifilíticos que se instalan en la túnica media de la aorta es lo que explica la fisiopatología del aneurisma disecante de la aorta, que aparece más claramente como se muestra aquí. Entonces, aquí tenemos las tres capas de la aorta: la túnica íntima, la media y la túnica adventicia. Recuerden que la íntima es la que da al lumen vascular, donde está la sangre, y la adventicia quedaría hacia afuera, estaría más relacionada con donde está el resto del corazón, el mediastino y demás órganos de esa cavidad corporal. Entonces los virus sifilíticos, según Morgani, se instalaban en estas venitas, en estas arterias, que aquí se muestran muy pequeñitas, que son las que irrigan la pared vascular. O sea, la arteria es tan gruesa, aorta, que tiene unos vasos de los vasos. Entonces lo que decía Morgani, que aquí se me borra un poco todo el letrero, es que los virus sifilíticos, el término es incorrecto, pero recuerden la época. De hecho, ni siquiera había llegado Pasteur y no había descubierto lo que eran los virus, y el nombre virus en esa época hacía alusión a en francés era una sustancia
tóxica. Entonces, por eso habla de moléculas corrosivas. Sí existía química. De hecho, la química es una ciencia mucho más vieja que la biología, igual que la física. Bueno, entonces como él lo llamaba, los virus sifilíticos, tapaban los vasos de los vasorum. Y entonces al obstruirlos se producía una necrosis entre la adventicia y la media. Y esa necrosis era la que producía la disección, o sea, que va abriendo la capa de la aorta como una manguera que tiene tres mangueras adentro, que se abre la manguera externa de la media. Esa es una explicación muy buena. Si se dan cuenta, esa explicación es perfecta para entender cómo sucede un aneurisma sifilítico. Y no hemos recurrido a biología celular y molecular. Yo hago alusión a estos términos, a estas aproximaciones históricas de las enfermedades, porque en medicina se ve biología celular y molecular en los primeros semestres, lo cual a mí siempre me ha parecido un desacierto, pero bueno, eso es un fenómeno que es, creo que de América, no sé cómo estará en Europa. Y la gente se imagina que uno no podría explicar una enfermedad sin biología celular y molecular, entonces este es un ejemplo donde sí sucede. Y de hecho este tipo de explicación anatomofisiológica es la que carecemos actualmente de los médicos más nuevos. Bueno, entonces en el siglo XIX ese modelo mecanístico fue cuando estuvo mejor desarrollado. Y sucedió con la fisiología experimental de Claude Bernard, y aquí aparece una foto de él, o el creador de la fisiología experimental, y luego Louis Pasteur, el de la microbiología. Entonces ellos, al mismo tiempo, una cantidad de médicos llegó a estar consciente de que este modelo mecanístico necesitaba unas explicaciones complementarias a través de principios más generales. Esencialmente era no explicar las semejanzas entre la enfermedad, sino las diferencias de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX hubo dos epidemias grandes en Europa. Una fue de sífilis y otra fue de tuberculosis. Primero a la sífilis llamaban la gran simuladora porque simulaba enfermedades en cualquier parte. Incluso, y la tuberculosis pasa lo mismo. Una tuberculosis en el cerebro produce síntomas y signos como si fuera un tumor cerebral. Una tuberculosis en la médula ósea produce una enfermedad que podría simular una leucemia o una tuberculosis, como sucedió con el padre de una amiga que yo tuve hace años, que fue en los cuerpos vertebrales de la columna, le produjo un tabes dorsal en la médula espinal, perdón, y produjo parálisis. La persona terminó en silla de ruedas. Entonces, aquí he contado 3 casos de tuberculosis y cada una simula una enfermedad distinta. Por eso fue que dijeron, miren, no es tanto que estudiemos la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis cerebral, sino que comparemos la diferencia entre el cortejo de signos y síntomas de la tuberculosis pulmonar con la de médula ósea, con la del hígado, y así podremos entender mejor la enfermedad. Entonces esa parte se puede mostrar en este cuadro de la siguiente manera. Ya es el mismo esquema mecanístico, podría explicar la entidad nosológica, o la enfermedad, pero resulta que ese esquema no estaba teniendo en cuenta la variación individual y poblacional. Entonces mire que aquí lo que estamos viendo es una concepción de la enfermedad, pero en poblaciones. Sin embargo, el desenlace de esto es un poco desafortunado, como ustedes lo van a ver antes del descanso. Entonces, para esa época decían los investigadores médicos, las investigaciones de Darwin han mostrado que explican las leyes del cambio biológico, o sea, cómo se originan nuevas especies. Y eso es un punto crucial para ser usado por los médicos, y fue lo que ellos entraron a hacer. Entonces muchos médicos en ese periodo pensaron en encontrar en el darwinismo las leyes del cambio que podrían explicar las diferencias individuales de los mecanismos de la enfermedad, manifestaciones clínicas y susceptibilidades. Entonces dése cuenta que tenían un cortejo de presentaciones de la tuberculosis, de la sífilis, y pensaban que para poder resolver esa variabilidad tan grande de enfermedades, pues era la evolución, porque si Darwin estaba estudiando la variabilidad de especies biológicas, los médicos estaban trabajando con la variabilidad de especies no zoológicas o de enfermedades. O sea que el darwinismo médico
llegó a ser apreciado por los médicos como la ciencia que podría dar la explicación complementaria y necesaria a la perspectiva mecanicista que no teníamos. Entonces, la perspectiva mecanicista estaba centrada en el individuo. En cambio, lo que se estaban ellos pensando no es tanto en el individuo, sino en las poblaciones de humanos, que hay distintas enfermedades, cómo eso podría estar cambiando. Si se dan cuenta, el argumento es correcto, pero a dónde condujo es erróneo. Aquí yo tengo varias diapositivas donde muestro los hechos en el siglo XIX, estamos hablando del darwinismo médico. Entonces, el darwinismo médico, como se explicará un poquito más adelante, es una concepción de la enfermedad, pero suponiendo que la enfermedad está cifrada evolutivamente. Esa concepción es errónea, como yo les dije en la clase pasada. Mire que ni la salud, ni la enfermedad, longevidad, ni la felicidad tienen que ver con la evolución. En la clase pasada se comentó que aparecía que la anemia falciforme, que era una enfermedad monogénica, un trastorno monogénico por una alteración en un solo nucleótido de una cadena de la globina, de la hemoglobina humana. Esa produce la anemia falciforme, y esa característica fenotípica que codifica para una enfermedad es la que se selecciona en un ambiente de malaria. Entonces mire que no, eso está invalidando que la selección natural está escogiendo a los genes, entre comillas, no enfermos, que recuerden que eso de gen enfermo, gen sano, eso es incorrecto. Y también es incorrecto hablar de mutación, más o menos incorrecto, y más decimos es variante genética. Entonces veamos, es unas cuantas diapositivas de autores de la época. Este es Sir James Paget, y mire que está dado en una conferencia que él dio. Un momento, yo acerco más esta acá. Entonces él está diciendo, si consideramos a la patología como la historia natural, estudiando variedades, especies, cambios y formas más estables, entonces no lo leeré todo, pero veremos que los tipos patológicos se mantienen con tenacidad, incluso algunos desde la prehistoria. Entonces, en una parte él dice que incluso hay una enfermedad que puede tener un fenotipo ancestral ameboide. Eso me parece a mí muy bonito, aunque es muy incorrecto. Imagínate como que las enfermedades son especies y se originan a partir de un ancestro, así como los humanos o todos los animales nos originamos a partir de Urbilateria. Habría una enfermedad ameboide ancestral que daría origen a todas las otras. Eso no es correcto. Entonces aquí tenemos los títulos de varios de ellos, y mire que aparecen desde 1880, aquí está hasta 1926, pero luego hay publicaciones hasta el 40-45. ¿Por qué será eso? Esa razón la veremos después del descanso. Miren este de Mitchell, disolución y evolución en la ciencia de la medicina. Bland-Sutor, evolución y enfermedad. Nash, evolución y enfermedad. Adam, y de este hablaré más adelantito. Contribuciones médicas a la teoría de la evolución. River, herencia, enfermedad y evolución humana. Y este Roberts, título me encantaría conseguirlo. Malignidad y evolución. De hecho, ese fue una de las razones por las cuales yo empecé a estudiar evolución cuando estaba en medicina. Porque en patología yo vi un tumor que es el teratocarcinoma, y ese tumor es un cáncer en el ovario de las 3 capas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y entonces lo que sucede con ese tumor es que es un proceso de disdiferenciación de las células del ovario, y se devuelve a los estadios embrionarios que yo dije: endodermo, meso y ectodermo, y luego a partir de ahí produce unos derivados tisulares que son medio aberrantes. Entonces un teratocarcinoma tiene dientes, pelos y uñas, neuronas, o sea, es una cosa aterradora. Entonces yo pensaba que eso era como una burla para la evolución, porque uno tiene una idea como si la evolución condujera a organismos sanos y más perfectos, como un progreso, y eso es erróneo, como vimos en la clase pasada. Pues esa misma idea es la que suelen tener todos los médicos. No sé por qué eso existe. Yo creo que existe de manera como un ideario colectivo en el occidente. En el oriente la cuestión es distinta. Bueno, entonces ese darwinismo médico, como yo les dije, mire que es de
1880 hasta 1940. ¿Qué pasó después de 1940? Lo veremos después del descanso. Ese darwinismo médico fue que estuvo en ese periodo. Realmente no era tanto darwinismo, sino que era una masa de diferentes teorías que estaban relacionando no solo los postulados de Darwin, sino que mezclaron a Lamarck, Huxley y Spencer. Y no me dará tiempo de contar todo, pero la idea es que estos tres autores, aunque leyeron a Darwin, hicieron malas interpretaciones. Unas de ellas, que es de Huxley, que yo tengo el libro de Huxley, es que pensaba que el hombre era como la cúspide. Y eso lo heredaron incluso los biólogos evolutivos del siglo XX, decían eso. Esa versión tan popular del darwinismo llegó a ser la teoría general que podría explicar, como dice estos textos de Fabio Sampieri, la historia natural del cuerpo y psicología de los individuos, poblaciones y sociedades, la historia natural y difusión de las ideas y las enfermedades, la historia natural de las patologías y la clínica. Ahora nos queda un término que es incorrecto y hablan de la historia natural de la enfermedad, que lo utilizan mucho los epidemiólogos y los oncólogos, y el término es muy bonito, pero siendo correctos y rigurosos con la etimología del término, es incorrecto, porque una enfermedad no tendría una historia natural como es la que ellos piensan que la ponen en un individuo. La historia natural de la enfermedad sería como la historia de las predisposiciones que van a producir la enfermedad, como lo que yo acabo de comentar. Puta. Bueno, entonces, Sir John Bland Sutton, como aparece acá, mire lo que dice para... ¿Cuál es la idea de él que un patólogo pudiera volverse científico? Primero debe ser un anatomista, incluyendo anatomía comparada. Mantenerse al tanto de la embriología. Habiendo alcanzado competencia en estos temas, él podría llegar a ser un firme creyente en los principios fundamentales de la doctrina de la evolución. ¿Cuál será esa doctrina de la evolución? Lo veremos más adelante. Se basa en estos 4 postulados y yo lo pongo en la gran doctrina de la evolución porque eso es sobre todo del siglo XIX. Por ejemplo, los descubrimientos de Cajal y Golgi, sobre todo los de Cajal, hablan de la doctrina neuronal. O sea que cuando había una corriente científica no se llamaba, no era muy usado el término científico. Entonces le hablan de doctrina, pero como ustedes sabrán, pues ahora eso tiene una acepción muy distinta. Entonces hay 4 principios. Lo que se suponía era que la evolución iba de lo simple a lo complejo. Y que el fenómeno contrario, o sea, ir de lo complejo a lo simple, lo llamaron disolución. Y eso es lo que actualmente se conoce como involución. El término involución no existe en teoría evolutiva. Eso viene de un libro de ciencia ficción, me parece que como de 1938, que se le ocurrió a ese autor de ciencia ficción, que era gringo, suponer que había un proceso inverso. Y en ese libro de ciencia ficción él encuentra un planeta donde hay como unas amebas gigantes. Entonces ese proceso inverso, disolución, viene del darwinismo médico, que era lo que llamaban ellos la gran doctrina de la evolución. Ahora actualmente se sabe, y es cierto, con todas las extinciones en masa que han habido en la Tierra, han habido 5, estamos en la sexta. Esta sexta extinción es el antropoceno y la estamos produciendo nosotros, por eso se llama antropoceno, esta era geológica. Con todas estas extinciones en masa se han dado cuenta que después del origen de la vida hay una radiación adaptativa donde se diversifican un montón las especies y todas estas ramas que antes no existían surgieron a partir de un momento. Esa primera explosión, por ejemplo, es la que se llama la explosión del Cámbrico. Y, y después aparece una extinción en masa. Hubo una antes
de la era en la cual estábamos, que era el Cenozoico, que fue la era de los reptiles, el Mesozoico. En el Mesozoico hubo una radiación adaptativa y estaba yendo a la Tierra de dinosaurios. Después se extinguieron con la caída de un meteorito y después hubo otra radiación adaptativa. En cada uno de esos pasos sí se sabe que actualmente las especies biológicas son cada vez más complejas, asumiendo el término correcto complejo, no como se dice actualmente en Colombia, que alguien tiene un dilema ético y dice que es complejo, o cuando algo simplemente es difícil, dice que es complejo, y resulta que pueden haber cuestiones complejas, pero que no sean tan difíciles de resolver, como por ejemplo un fractal. Un fractal tiene una estructura súper compleja, pero la ecuación matemática para resolverlo no es nada difícil. O sea, con eso serviría para entender que complejo no quiere decir difícil. La otra cuestión que se aceptaba de la evolución es que es un proceso análogo a la filogenia, eso es cierto, a la ontogenia. O sea que el desarrollo del organismo ontos o del ser vivo se supuso desde tiempo atrás de von Baer que la ontogenia recapitulaba la filogenia. Esa es otra teoría que no comentaré aquí. Esto ya está muy comprobado y de hecho existe una ciencia actualmente que se llama Evo-Devo, que es la mezcla de estas dos. Y la historia social, incorrecto. Entonces, de la gran doctrina de la evolución, si se dan cuenta, hay varios puntos. Entonces, que de lo simple a lo complejo está sucediendo la evolución. Como yo les dije, es correcto que hay tendencia a que se aumente la complejidad, sin embargo, hay otros organismos que se reduce la complejidad, por ejemplo, los parásitos, los organismos que son parásitos o los organismos simbiontes, se ha comprobado que sus ancestros eran más complejos, entonces hay otros linajes evolutivos que tienden a reducirse en complejidad, no son muchos, pero sí existen. Y que el proceso evolutivo sea análogo a la filogenia y la ontogenia es correcto, pero no es correcto que sea análogo a la historia social. ¿Por qué? Si suponemos que la evolución es un progreso, porque estaba mal dicho que era un progreso, lo entendieron mal todos estos médicos, y entonces la supervivencia del más apto, eso en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética y antes en los países antes de que fuera Unión Soviética, se tomó la teoría evolutiva como si fuera una validación científica de la lucha de clases. Y por eso en la Unión Soviética no se enseñaba evolución y eso condujo a unos desastres horribles en la formación de científicos que no veremos acá. Los otros dos puntos, entonces el primero de la doctrina de la evolución es la evolución de lo simple a lo complejo, el segundo que era un proceso análogo a ontogenia, filogenia e historia social, que esa parte es incorrecta, y los otros dos puntos es variación por herencia y el cuarto, supervivencia del más apto. Entonces variación por herencia es, pues hay mutaciones espontáneas, sabemos eso, o sea, las variantes genéticas suceden espontáneamente. En la clase primera yo se los dije, la fuente, la materia prima de la evolución son las mutaciones, la recombinación sobre todo. Modificaciones adquiridas, no. Y uso y desuso, tampoco. Eso no se considera. Pero lo consideraban los del darwinismo médico, pensaban que esto era así. O sea que uno podía adquirir modificaciones como organismo y sus descendientes lo iban a heredar. O sea, herencia de caracteres adquiridos. Eso apenas hasta ahora se está comprobando con la epigenética, pero como yo les he dicho a los estudiantes en la primera clase, que fue presencial, uno no puede generar unas branquias con una modificación epigenética. Eso es muy difícil. Y ahora, en cuanto a la supervivencia del más apto, eso puede ser aplicado a células, o sea, lo que es selección natural. Recuerden en la primera clase que yo les decía que el fittest era el más apto, es el que deja descendencia. Del ejemplo que vimos de los lagartos, los que se adaptaban, ¿cuáles eran? Los lagartos negros. Y los que no se adaptaban, los rojos. ¿Por qué se dice que se adaptaron? Porque después de un proceso de selección de poblaciones, no de individuos, es un proceso que sucede a través de años, fueron 30 años según ese esquema que hicimos, ese escenario evolutivo supuesto, fue los que dejaron descendencia. En otras palabras, ¿cuáles son los organismos que se adaptan? Los que dejan mayor número de individuos. No se adaptaron los rojos porque no dejaron descendencia. Entonces,
La supervivencia del más apto se aplica a nivel de células, órganos, individuos, pero ellos decían que ideas y sociedades, y eso es no del todo, no del todo, y acá viene un término muy interesante que yo creo que la mayoría de ustedes no lo saben, que es un meme. Un meme es un término que se inventó Richard Dawkins, que es uno de los biólogos evolutivos actualmente vivos, ya está mayor, más importantes que han habido en la teoría evolutiva, porque él escribió el libro que se llama El gen egoísta, otros libros también muy importantes, pero así como decía que los organismos, él pensaba que la evolución no tenía tanto que ver con las especies, con los organismos, con los individuos, sino que lo que sobrevivía eran genes. En esa época no se hablaba de genomas. Entonces el libro llamaba El gen egoísta, era por eso. Pero después, argumentando la idea, al final del libro se le ocurre que las ideas tienen un comportamiento como los grupos subpoblacionales de una población. Cuando sale un grupo pequeño y emigra a otro sitio, eso se llama un deme en inglés o un demo, que es una subpoblación. Entonces, asumiendo que había una gran cantidad de ideas, un grupito de ideas que se va a otra parte, le llamó, pues, como si todo eso fuera como de memoria, paquete informativo, le llamó un meme. Entonces un meme es un término evolutivo que se utiliza ahora actualmente. Por eso yo pongo aquí no del todo. O sea que es cierto que sí hay un tipo de evolución en las ideas y las sociedades, pero no todo es selección natural. Hay reticular y hay herencia de caracteres adquiridos, porque el conocimiento sí lo podemos adquirir de los pasados. Mire que yo les estoy contando investigaciones que hicieron estos personajes hace más de 200, 300 años. Entonces, como yo les decía, esa gran doctrina de la evolución, el darwinismo médico, era una mezcla de ideas de Darwin, Spencer, Lamarck y Huxley. Entonces aquí está una de las partes, es Herbert Spencer. Él tuvo una concepción integral de la evolución, pero la concebía como, como el desarrollo progresivo del mundo físico, organismo biológico, la mente humana, la cultura humana y las sociedades. Y pues esa concepción del darwinismo médico venía de Herbert Spencer. Para Spencer el lamarquismo fue la perspectiva correcta que explica los caracteres humanos y las adaptaciones. Esto evolutivamente se considera incorrecto, o sea, es incorrecto. Herencia de caracteres adquiridos en la teoría convencional de la evolución es incorrecto. Yo sé que ustedes han visto ya algo de epigenética y ahora es el furor con la epigenética y más con más razón, perdón, cuando el premio Nobel reciente tiene que ver con la edición genética. Pero evolutivamente eso apenas hasta ahora se está evaluando. Y lo que yo digo, a punta de metilaciones o acetilaciones uno puede crear una cintura escapular adicional, como por ejemplo para hacer un dragón. Entonces los genes homeóticos para la cintura escapular y para la cintura pélvica existen hace 532 millones de años. Y a punta de metilaciones y acetilaciones no nos vamos a llevar por los cachos 500 y pico de años de evolución. Se pueden hacer modificaciones, pero no podemos crear una cintura nueva. Por lo tanto, la contribución de la epigenética en la evolución, yo avisoro que va a ser más pequeña de lo que están especulando actualmente algunos que están muy contentos con la parte de la epigenética. Bueno, entonces, en vista de que estoy hablando de los caracteres, la herencia de caracteres adquiridos, ese fue el postulado de Jean-Baptiste Lamarck, que existió entre el año 1744 y 1829. Entonces, la teoría de él es que, pues, de hecho, él era paleontólogo. Habían fósiles de jirafas que tenían el cuello más corto. O sea, las jirafas tienen, igual que nosotros, 7 vértebras cervicales, pero las vértebras cervicales de ellas son más largas y las de estas son unas vértebras que cada una es así de larga. Pero lo que suponía era que hace mucho tiempo las jirafas, en su intento por alcanzar las ramas de los árboles más altas que tenían hojas vírgenes para comer, tiernas para comer, pues entonces con ese deseo interno, como aquí, pues aquí no se puede leer, pero era un deseo interno lo que él dijo, como una fuerza interior que tenían los organismos,
que les hacía crecer el cuello. Eso no se ha demostrado. Esto no se ha demostrado así. Entonces, realmente el escenario lamarckiano, que el individuo es el que con ese deseo interno, entonces sus hijos van a heredar ese esfuerzo y van a ser más cuajos. Si fuera así como yo les decía, el muchacho hijo de Arnold Schwarzenegger, que es de apellido Baena, porque fue el hijo del asistente que ellos tuvieron en San Francisco, o Los Ángeles, no me acuerdo dónde es, pues cuando nació seguro que tenía el peso de otro y no nació cuajo. Tuvo que ponerse a entrenar, pero no es que tenga como ese deseo interno, no, eso no se ha comprobado. Eso es lamarquismo. La explicación sería que habían en el pasado jirafas con cuello alto, mediano y pequeño, y las que pudieron comer las hojas más tiernas se alimentaron mejor y pudieron dejar descendencia, y las que tenían cuello mediano y pequeño no se pudieron alimentar bien y dejaron menos descendencia. Sería el ejemplo de selección como lo expliqué con las variantes de homocigoto dominante, heterocigotos y homocigotos recesivos en la clase pasada. Esa sería la explicación seleccionista. George Adamy, que fue otro de los que yo mencioné, él dice, nos referimos aquí a la posibilidad de que la constitución molecular del plasma del germen puede ser modificada en una u otra dirección por influencias que actúan sobre el organismo parental, con el resultado de que esa descendencia varía en una u otra dirección según la naturaleza de la influencia. Si se dan cuenta, esta explicación de este médico es lamarquismo puro y duro. Y más adelante vamos a ver cómo se puede entender esto. Entonces, poniendo el ejemplo con las enfermedades infecciosas, que me parece a mí el más sencillo de comentar, vea lo que decía este mismo señor en el trabajo que se llama Contribuciones médicas a los estudios de la evolución. Sabemos que la virulencia como propiedad de especies bacterianas es capaz de gran modificación. Tal observación no es cuestión de azar. Conocemos los métodos para exaltar o presionar esa virulencia. Sabemos que por el paso de un virus a través de una sucesión de animales de una especie, podemos rápidamente intensificar la virulencia para los animales de esa especie, mientras que al mismo tiempo podremos reducir su virulencia para los animales de otra especie. Como dice ahí, herencia de caracteres adquiridos, la flecita en rojo yo le pongo prohibido, eso es incorrecto. Pero cierto, el hecho que está diciendo, lo que es incorrecto es la interpretación. Es cierto que si uno pone un virus o una bacteria en un animal y hace pases sucesivos, le disminuye la virulencia para esa especie, y después cuando se pone en otra, puede ser una vacuna. Así fue que se hizo la vacuna de la fiebre amarilla. Se hicieron pases sucesivos durante 2, 3 años, no sé cuánto tiempo, en aves, que la fiebre amarilla es un virus, es un flavivirus primo hermano del dengue, que infecta a humanos, y se hizo ese cultivo durante años en células de pollo, de ave, y después de eso el virus sigue siendo infeccioso, pero se atenúa. O sea, la vacuna para la fiebre amarilla es un virus vivo atenuado. Entonces creció durante años en células de pollo, ahí perdió la virulencia. Cuando se pierde la virulencia es que pierden algunos genes, pero realmente no es como que ganen caracteres adquiridos. Mire que viene muy bien el ejemplo. Y luego cuando nos lo ponen a nosotros es menos virulento. Entonces la idea es que eso ha sido un proceso evolutivo que ha sucedido en los pases continuos de los cultivos de células de pollo o del ave que fue. Entonces, si se dan cuenta, son células que se ponen nuevas, 8 días se cambian las células, a los 8 días otras. Entonces mire que es un proceso evolutivo in vitro, donde estamos logrando un decrecimiento de la virulencia. Y en virus la virulencia suele ser sinónimo de adaptación. O sea, los virus que dejan descendencia son los que se adaptan y esos suelen ser más virulentos. Entonces, a medida que se van haciendo los pases, van dejando menos virulencia, pero son infecciosos. Y eso es lo que persigue la vacuna. Ese tipo de vacunas ya no se hace porque son de mucho riesgo. De hecho, la vacuna para la viruela, ahora que estamos en una epidemia de monkeypox, es un virus vivo atenuado. Y ese en su momento un montón de personas murieron. Pero si llega la enfermedad aquí,
toca conseguir un tipo de vacuna que sea modificada genéticamente, como con las que yo trabajé en el doctorado, que por cierto yo hice la tesis con pox virus, que son los virus que ahora han reaparecido en Europa. Entonces, ¿cómo sucedería la explicación de la resistencia microbiana a antibióticos y a otros medicamentos? Eso es un problema netamente adaptativo. Entonces, la concepción que yo les comentaré aquí, al lado izquierdo primero, es la concepción errónea, lamarckiana. Y al lado derecho aparecerá la concepción correcta, que es evolutiva por selección natural. Y es dentro de una población. Es con poblaciones, esta es con el individuo. Entonces, la cepa sensible la vamos a representar como un circulito azul. Y la cepa resistente de esa bacteria la representaremos como un círculo rojo. Entonces, cuando el médico, como yo les decía ayer, tómese el antibiótico correctamente en el esquema, como yo le digo. Porque si no lo hace así, usted genera resistencia. Entonces lo que se está suponiendo es que está la bacteria que es azul, luego se pone, superevoluciona como Pikachu, se pone morada y después superevoluciona y adquiere nuevas características fenotípicas y se pone roja. No, como yo les dije, no, no es así. Porque si fuera así, sucedería, no habría explicación para como lo que yo les dije ayer, el hecho de que unos indios que nunca habían tenido contacto con los antibióticos, con la penicilina, cuando los examinaron, parte de su microbioma eran bacterias con resistencia, con plásmidos de resistencia a la penicilina, y no la habían conocido en su vida porque estaban aislados. Y el caso de una señora que murió en Estados Unidos y que era resistente a una bacteria, tenía una bacteria resistente a un antibiótico que todavía no había salido al mercado. Entonces la explicación es que realmente hay una población de bacterias que la mayoría son sensibles. Por azar, unas bacterias tienen el plásmido de resistencia al antibiótico que estamos poniendo. Entonces lo que se supone es que el germen, en el esquema erróneo, cuando ponemos el tratamiento en un esquema no correcto, baja dosis o menos días, o que el médico le dice 3 veces al día en vez de decirle cada 8 horas. Eso es muy importante, es cada 8 horas. No es 3 veces al día, porque si la persona desayuna a las 11 de la mañana, se toma el antibiótico y luego viene y almuerza a la 1 de la tarde, 3 horas después y se toma el antibiótico que el médico le dijo 3 veces al día después de cada comida. No, es cada 8 horas, nada de comidas. Por esa razón. Bueno, entonces están suponiendo que el germen con el tratamiento se vuelve resistente. No, la población de bacterias, la mayoría son sensibles, tenemos unas que son resistentes y la persona hizo ese cuentico. Se tomó el antibiótico con una diferencia de 3 horas y luego cena a las 10 de la noche y después otra vez a las 11 de la mañana, 12 horas, ahí le dio tiempo. Estuvo 12 horas, 8 horas es el margen terapéutico. Se supone que en 8 horas es la vida media del antibiótico y por eso cuando son las 8 horas empieza a disminuir la concentración. O sea que no hay antibiótico en la sangre. Y si no hay antibiótico en la sangre, ¿qué pasa? Pues estas bacterias que son poblaciones de millones, ¿qué va a suceder? El antibiótico en baja concentración no va a matar a las rojas que van a empezar a pulular y al final vamos a tener un montón de bacterias rojas resistentes. Esas son las que se adaptaron. Entonces la adaptación es un proceso evolutivo que sucede en la población y significa que los individuos que se adaptan son los que dejaron más descendencia. Los que se adaptan son los que tienen mayor número de hijos. No los que sean más inteligentes, más listos, como por acá aparecía lo del Parque Explora aquí les muestro, de Darwin, y decía, no es el más fuerte el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es aquel que se adapta al cambio, dice la taza. Bueno, no sé si ustedes lo pueden leer. Bueno, está en espejo, perdón. Pero la idea es que es un proceso, la adaptación es un proceso poblacional. Seguimos con estos darwinistas médicos. William Job Collins. En el año 1884, dice él, intenté con la aprobación de Mr. Spencer, apliqué los principios de la evolución a la génesis de las enfermedades específicas. A mí una cosa que me parece muy curiosa es que en esta época que él publica esto, Darwin estaba vivo. Yo no creo que Darwin hubiera muerto. Y no le preguntó a Darwin. Tampoco dice como que haya leído el libro El origen de las especies.
Entonces ahí es donde yo veo el problema. Yo no sé si Fabio Sampieri en su tesis lo deja claro, pero yo veo el problema, es ahí. Ellos no leyeron a Darwin, leyeron a Spencer, a Lamarck y a Huxley. Sobre todo Huxley, que era el bulldog de Darwin, el que lo defendía. Él tenía él era muy divulgador y como le pasa a muchos divulgadores, algunos cometen errores. Uno de los principales problemas de la divulgación es que se hacen metáforas, analogías, y ahí es donde se les va la luz. Pasemos a otra parte, ya terminamos con esto del darwinismo médico, entonces vamos a hablar de la medicina constitucional o constitutiva que era de esta época. Entonces se suponía no, incluso esto sigue existiendo, hay tipos constitucionales, o sea, hay personas que naturalmente tienden a ser robustas tanto en huesos, en músculos, como también obesas, otros que son atléticos y otros que son asténicos. En la terminología nueva dice que es ectomórfico, mesomórfico y endomórfico. La idea es que una persona endomórfica se aparea con una hembra que es ectomórfica, endomórfica, que es más visceral, que es pícnica. Pueden salir los hijos como una mezcla de los dos, pero también pueden heredar solamente esta constitución. La idea es que los tipos constitucionales más o menos se mantienen a través de las generaciones y están asociados a unos tipos de enfermedades. Eso ha sido valioso para la semiología del siglo XX, no sé ahora en la actualidad si le ponen cuidado a eso. Pero los del darwinismo médico sí le pusieron mucho cuidado, porque se imaginaban que los tipos constitucionales como que eran adaptaciones corporales que producían en la evolución, o sea que los que eran flacos o los asténicos, endomórficos, eran variantes morfológicas de la especie humana, pero que se producían naturalmente. Eso está correcto porque tiene que ver con el genoma. Pero el problema era que decía, lo que se desvía de los tipos constitucionales es una variación maladaptativa. Pero mire que ahí están hablando de adaptación en el término incorrecto, que es como el que hemos visto, como que la adaptación es tener alas, ser inteligente, como el artículo ese del colombiano, que en el futuro tendremos el cerebro más pequeño y seremos más sociales. Adaptación simplemente es dejar descendencia. Mire que ahí ellos están hablando de una variación maladaptativa y no están hablando del número de hijos que tuvieron esas personas, sino que están diciendo que eso es una enfermedad. Listo. Esa es la otra acepción del darwinismo médico. Y aquí tenemos la otra que a mí me encanta. Entonces, en el curso normal de la evolución se producen las adaptaciones corporales que son los tipos constitucionales o constitutivos. Pero la variante que seguía el mismo curso de la evolución, pero que era al lado, era una variante que iba en la misma flecha del tiempo, se podría decir, como de simple a complejo. Esa era una enfermedad. Pero cuando se regresaba, que es lo que yo decía cuando estaba viendo el teratocarcinoma, si había una evolución inversa, a eso le llamaban degeneración. Y de ahí viene el término enfermedades neurodegenerativas, inmunodegenerativas. ¿Y qué era una degeneración? Una evolución inversa. Como yo les digo, esto es incorrecto actualmente. Y en la teoría evolutiva, mucho más. Entonces, los tipos degenerados que eran, como decía César Lombroso, un médico neurólogo italiano que fue, por cierto, el tutor de Camillo Golgi, el que descubrió el aparato de Golgi y que también y se ganó el premio Nobel junto con Cajal por el descubrimiento de la neurona. Él decía, por ejemplo, que un criminal es más parecido a un animal que a un hombre. Eso le decía Lombroso, no lo digo yo. Se los comento porque hubo una vez un estudiante que se molestaba por eso. O sea que ellos asumían que había una escala evolutiva que va del animal al hombre. O sea que los criminales tenían un tipo de evolución distinta. Ese es el tipo constitucional degenerado. Entonces el criminal era un tipo de atavismo y ese atavismo daba muestras de que era un retorno a un estado ancestral de involución. O sea que como yo les decía, la degeneración es el regreso de la evolución normal. Y la enfermedad es la desviación de la evolución normal. Entonces, los degenerados, ¿cuáles eran? Los tipos degenerados, insanos, histéricos, epilépticos. Aquí aparece una foto de la época como un manicomio por allá de Francia, en la Salpêtrière de Francia de 1800.
Y este caso ustedes lo pueden haber conocido, y han habido otros. Ahora hay una película de un hombre gigante. Este individuo del Reino Unido, Joseph Carey Merrick, que vivió entre 1862 y 1890, si se dan cuenta, mire que murió de menos de 30 años, tenía un tumor cerebral, que es la enfermedad de von Recklinghausen, una neurofibromatosis, y que produce esas malformaciones, luego esos tumores en la piel, y le llamaban el hombre elefante. Lo pasaron como una atracción de circo, exhibiéndolo por toda Europa, y de ahí viene la concepción errónea de esas enfermedades, y se sigue considerando enfermedades neurodegenerativas, pero ahora no tiene eso una acepción ni de progreso ni de regreso en la evolución, o sea, ni se menciona en los libros de neurología. Entonces la solución, en vista de que teníamos el curso normal de la evolución, después el curso normal de la evolución y una desviación, pero siguiendo el mismo curso, esta era una enfermedad. Y ahora, en el curso normal de la evolución, y habiendo una que no hace esto, sino que hace esto, se regresa, es la degeneración o la involución. Entonces lo que había que hacer, si la evolución tenía que ver con la salud, lo que tendríamos que hacer era crear la eugenesia, y eso fue una invención de Francis Galton, que fue primo de Darwin, y él decía que la eugenesia es la autodirección de la evolución humana. O sea que si utilizamos todos los conocimientos de genética, de todas estas ciencias, antropología, estadística, de todo, psicología, sociología, historia, todo eso junto, podríamos conducir la evolución a un sitio bueno y no tener ni degenerados, ni tener atávicos, ni tener enfermos. Eso desafortunadamente condujo a un problema muy serio, que es este. Mucho cuidado con las explicaciones evolutivas simplistas. ¿Qué sucedió? De la que ustedes yo creo que saben. La herencia de la eugenesia en gran parte tuvo que ver con el holocausto nazi. Entonces, por eso esas explicaciones evolutivas simplistas son tan preocupantes, porque dan origen a estos desastres. Primero el holocausto nazi, y ahora, por ejemplo, el cambio climático, esas concepciones de escalas evolutivas. No hay escalas evolutivas. Entonces así, si concebimos escalas evolutivas, hablamos de especies inferiores que tienen menos derecho al planeta, y es el fenómeno que estamos viviendo actualmente. El cambio climático es una realidad y es producido por esas concepciones erróneas. Entonces ahora los invito a que hagan un intermedio, descansen, se tomen un café y copien este link para que vean esta parodia, que es una parodia de una de las canciones de los Beatles, de una persona cómo vive en el laboratorio. Yo la pongo por si alguien quiere hacer un doctorado experimental, se dé cuenta la cantidad de trabajo y de inversión humana y social que toca hacer. Casi que toca, como dice la canción, 8 days a week, es 8 días de la semana. Una semana tiene 7 días, aunque en Colombia decimos que son 8 días, no sé por qué. Pero bueno, y trabajamos menos algunos que otros, pero lo importante es que aquí toca trabajar en el laboratorio todos los días, independientemente de que sea fin de semana o no. Entonces, después del descanso, espero que regresen y continuamos. Bueno, luego de este viaje histórico, hemos visto cómo ese malentendido del proceso de salud y enfermedad condujo a una doctrina, el darwinismo médico, el cual más tarde produjo la ideología fundamentalista nazi, que condujo al holocausto nazi y pues por la eugenesia, y lo otro, más recientemente, al cambio climático global y a la extinción de especies. Yo no sé si ustedes saben que hay un cálculo aterrador, como que se están muriendo especies cada determinado tiempo, pero son 6 especies como cada 2 horas. Ese cálculo no sé de dónde saldrá, pero lo decía un entomólogo español que se ganó el premio BBVA a la investigación, y es muy preocupante. Yo en el foro de genética les copié el link para que lo miraran, no sé si de pronto lo vieron, ahí está el dato. Entonces, después de todo este recuento del darwinismo médico, vamos a juntar esa parte histórica para entender qué es lo que está sucediendo ahora con la pandemia, y cómo las concepciones reduccionistas del darwinismo médico y en general de la evolución, que no la han entendido, nos ha conducido
a que como planeta no tengamos acciones para prevenir ese tipo de enfermedades que todas, sin excepción, las enfermedades infecciosas, todas son de origen humano. Las hemos creado nosotros. Y es lo que voy a comentar ahora. Entonces no es como cuando decían los médicos de la ecoepidemiología, como mire, es que lo que toca hacer es tumbar monte porque es que las enfermedades nos vienen del monte y resulta que cuando tumbamos monte es cuando aparecen las enfermedades. Eso lo comentaré más adelante. Entonces, ¿qué es la ecología? Realmente no es como lo hemos visto en el colegio o como lo han visto ustedes en el colegio, la mayoría de ustedes. La ecología es el estudio de la abundancia y distribución de las especies. O sea, un estudio ecológico toca ir a mirar cuántos murciélagos hay en esa área, cuántos colibríes, cuántas aves, cuántos helechos, cuántas plantas de esta familia, de umbelíferas, de melastomatáceas, de todas esas familias, cuántos hay de cada especie y dónde están. Por ejemplo, el dengue está en el trópico, uno no encuentra dengue en Bogotá, ni encuentra dengue en Lima. Las enfermedades tropicales suelen estar en el trópico. Entonces, eso es el estudio de la abundancia y la distribución de las especies, la ecología, para explicar las interacciones que van a alterar esa distribución o esa abundancia. ¿Por qué los colibríes no están en un desierto? Porque en un desierto no hay flores para alimentarse. Eso es un estudio ecológico. Entonces, ahora vamos al concepto de nicho. Entonces, en el colegio usted le decían, el nicho es la función del organismo y el hábitat es donde está. Listo. ¿Cuáles ejemplos hay de nicho? Y yo no sé por qué le decían a uno eso y yo vine a entender eso fue cuando estudié ecología en biología. Entonces el nicho ecológico, como dice ahí, entonces son las condiciones ambientales de recursos, interacciones, etcétera, todas esas variables que explican dónde están las especies, o sea, que explican la distribución y abundancia de las especies. O sea, esas condiciones son las que son necesarias para mantener los tamaños poblacionales de esa especie, sin que haya migración, o sea, inmigración y luego emigración. Ese es el nicho ecológico. El nicho ecológico es un término, es un concepto abstracto. Entonces, por ejemplo, la amiba, la entomoeba histolítica, vive en el colon, ese es el hábitat. ¿Y cuál es el nicho? Parásito. O sea, ¿qué hace la amiba? Es un ser parásito, es un parásito. ¿Cuál era el nicho ecológico de los humanos antes del Neolítico? Cazadores recolectores. En el Neolítico fueron agricultores, pescadores. ¿Cuál es el nicho ecológico actual de los humanos? Para mí no tenemos, porque un nicho ecológico implica todas esas variables, que se mantenga la población. Nuestra población no se está manteniendo, al contrario, se está expandiendo y está acabando con el planeta. Y lo otro es que en esas condiciones las especies intercambian materia y energía con el ambiente, lo devuelven. En cambio nosotros no devolvemos toda la materia, no somos capaces de reciclar y tenemos materia que no es reciclable y estamos generando entropía, calor entrópico y alteraciones en los ecosistemas. O sea que para mí nosotros no tenemos nicho ecológico. Entonces, como yo les contaba, el nicho ecológico, ¿qué es? Entonces aquí yo pongo 4 ejemplos de animales muy distintos: un colibrí, un murciélago, una abeja y una mariposa. Y los 4 son nectarívoros. O sea que si fuéramos a armar una representación gráfica con X, con Y y con el eje Z, que fuera un volumen, las variables que nos describen los nichos ecológicos de estos organismos, aunque son muy distintos evolutivamente, serían similares. Habrían nubes similares en esa representación gráfica, porque todos están alrededor de árboles con flores, o sea, plantas o plantas con flores, angiospermas se llaman esas. Todos se alimentan de polen, todos tienen un metabolismo que está dirigido a aprovechar el máximo la energía en el néctar de la planta. El néctar contiene minerales por el agua que filtran las plantas, o sea, todo lo hacen y la fisiología de estos organismos seguro que es bastante similar, lo mismo que las de los carnívoros. Y el nicho ecológico, entonces acá yo estoy representando, si se dan cuenta, aquí tenemos el murciélago, mire, alimentándose de flores. Los colibríes tienen la trompita, es un estilete que es perfecto para entrar en las flores. Y los murciélagos tienen un fenotipo similar,
que es el que muestro a continuación acá. Miren, la lengua es una lengua como parecida al piquito de una coliflor, de un coliflor, perdón. Entonces, en esta gráfica lo que estoy mostrando es una diversidad de murciélagos en un árbol filogenético radiado. Mire que es como se suele hacer, nada de arriba a abajo para evitar esos juicios de valor. Y entonces hay una diversidad morfológica que tiene que ver con los nichos ecológicos. O sea, la estructura y la función de los organismos y sus estructura en general, su fenotipo, hace su nicho, que es lo que el organismo es. Entonces, el nicho ecológico, el problema que lo confunden las personas con el hábitat es que el nicho ecológico, como yo les decía, armamos un esquema en 3 dimensiones y el nicho ecológico son estas nubecitas. Entonces, pongamos que estas nubecitas son de nichos ecológicos de virus, que este es el virus dengue, este que está en naranjita y que está aquí un poquito más lejos, es fiebre amarilla, pero más cercano a dengue, uno que se parece mucho, que es Zika, porque también lo transmite incluso el mismo mosquito Aedes aegypti, podría ser este. Entonces uno tomaría todas las variables en las cuales vive la entidad biológica y así es capaz de representar el nicho. Pero mire que el nicho es algo abstracto, matemático. Sin embargo, tiene una correlación geográfica. Entonces aquí se muestra la distribución de unas especies que son costeras. Entonces es cuando se habla del modelamiento del nicho ecológico. Estas variables geográficas hacen parte de las variables que se van a meter en esta representación en 3D. Bueno, las variables que definen un nicho son muchas y uno puede representar solamente 3 en un volumen. Pero resulta que con la álgebra lineal uno puede hacer cientos de variables y armar después, por análisis de componentes principales, se forman 3 componentes y hay una representación en el espacio parecida a esta y así uno tendría lo que es la representación matemática del nicho ecológico. Pero si se dan cuenta, ustedes no pueden ir a la naturaleza y decir, ¿dónde está el nicho? O sea, ¿dónde está? Yo veo un colibrí y yo sé que es nectarívoro porque veo que hay, aquí en el patio de nuestra casa hay un abrevadero, como le llaman, un cosito de agua dulce, y ahí llegan los colibríes, y de noche llegan los murciélagos. Yo tengo solamente ese registro, un registro visual de una sola variable, que sé que se están alimentando de algo que simula un néctar, que es agua con azúcar. De hecho, le faltan todos los minerales que tendría el néctar normal. Entonces, en esta gráfica, yo miro si de pronto me funciona a ver, no, aquí no. En esta gráfica voy a poner la otra. Estoy representando el salto de barrera de especies y el nicho ecológico de virus. Entonces, supongamos que hay 2 virus. Un virus, entonces este pico está mostrando la población de virus. Este es lo que se llama un pico adaptativo. Entonces, este virus es un virus de animales ectotermos, por ejemplo, peces, en azul. Entonces, en este eje tengo yo la probabilidad de que el virus esté en animales ectotermos o endotermos. Entonces, claro, como es un virus de peces, la probabilidad que esté en organismos homeotermos, pues sería 0. Pero sería de 1, aquí se superpone el 1, para los ectotermos, que son peces. Y al contrario, para los organismos homeotermos como mamíferos, este virus en colores, que por cierto es como si fuera parecido, bueno, lo saqué del virus dengue de la criomicroscopía electrónica, pero asumamos que es de mamíferos solamente. La probabilidad que esté en este sitio es 1, la máxima, y 0 sería por acá. Mire que aquí no está el pico adaptativo. Y en el eje Y estamos mostrando el fitness viral, la eficacia. Entonces, ¿qué tanta descendencia dejan? En este eje de acá que no se ve bien, aparece la temperatura. Aquí tenemos 37 grados y aquí por este lado aparece 20. Entonces, si nos damos cuenta, se vería mejor en esta. Vean que está la campana gaussiana que explica en estos 2 ejes el fitness viral. La máxima probabilidad de encontrar virus de mamíferos está hasta los 37 grados. Si aumentamos a 38 grados, disminuye el tamaño poblacional. Si seguimos aumentando, disminuye el tamaño poblacional. Y del mismo modo, si nos disminuimos la temperatura del organismo, el tamaño poblacional de los virus va a disminuir.
Y en los virus de los peces pasaría una situación similar. A los 18 o 20 grados sería el máximo tamaño poblacional, pero cuando aumenta la temperatura va a caer el tamaño poblacional. O sea, si aumenta la temperatura del organismo, claro, el ectotermo no controla temperatura. Si yo caliento el agua de un río, que es donde vive el pez, entonces el pez se va a poner caliente como el agua y hasta antes de que el pez fallezca van a estarse replicando sus virus. Estamos asumiendo que son habitantes normales. O sea que este virus es un habitante normal de los peces y este virus es otro habitante normal de los peces, que por cierto esa parte no la he comentado en este momento, que más adelante quedará más explícita. Todos los seres vivos tienen virus, igual que bacterias. Es lo que se llama el microbioma, pero no están produciendo enfermedad. Entonces otro concepto que yo quiero que quede claro con esta clase es que los microorganismos no son para producir enfermedades, así como las mutaciones tampoco son para producir enfermedades. De hecho, yo creo que inconscientemente yo estudié biología molecular. Después de que yo estudié medicina, luego estudié biología, hice un énfasis en genética, creo que en parte para entender esos malos entendidos de la medicina. Como que los genes fueran para producir enfermedades, eso lo aprendí con genética molecular y haciendo virología aprendí que los microbios no son para producir enfermedades. Los microbios son un producto de la evolución, son variantes genéticas, variantes biológicas, o sea, son otros tipos de especies. Hay virus, bacterias, parásitos. Entonces, los habitantes normales de estos organismos son parte de su microbioma. Estos son un virus de peces y estos son virus de animales. Bueno, pongamos un escenario evolutivo donde cambiemos el medio ambiente. El riachuelo donde estaban estos peces, y hay unos mustélidos como unas nutrias que viven también en el río, pero son de sangre caliente, y se pone una central termoeléctrica que calienta, que utiliza el agua del río para refrigerarla y luego la regresa al cauce natural, pero ya caliente. Entonces, ¿qué va a pasar con los peces? Se va calentando el agua, los peces se van muriendo y a su vez, como los peces son el hábitat de los virus van a ir disminuyendo el tamaño poblacional, disminuyendo hasta casi desaparecer. ¿Qué sucede? Los virus tienen unas tasas de replicación altísimas y unas tasas de mutación miedosas. Y más si son virus RNA, mucho más que los virus DNA. No me da tiempo de hablar de eso, pero si alguien quiere, más adelante pondré la referencia de un capítulo del libro, que ahí está eso muy bien explicado. Entonces, por ejemplo, las bacterias se están replicando en vida libre cada 20 minutos. Los ciclos de replicación del virus dengue son de un día. Más o menos en un día ya hay una generación de virus. O sea que si ustedes van a tener varios días, en 30 días pueden tener, pues si tienen un cultivo infectado que están cambiando las células, pueden tener 30 generaciones. Para que se den cuenta la magnitud de la evolución de los virus, si nosotros tomamos un virus rotavirus que entra por la boca, produce una infección en una persona y luego sale en la diarrea, si volviéramos ese tiempo de evolución de los rotavirus, lo volviéramos evolución de vertebrados, ya no serían como una infección de rotavirus que dura más o menos una semana. Ese tiempo, si lo volviéramos evolución de vertebrados con todas las variantes genéticas que suceden por todas las generaciones de virus que están ocurriendo ahí, serían 2 millones de años. Por eso, cuando una persona se infecta de rotavirus y se lo pasa a otra persona, no le está pasando la misma variante, le está pasando los tataranietos. Y por eso es que aparecen tantas mutantes. A mí me encanta dar esta clase porque en este momento es muy fácil para ustedes entender esa realidad, porque han visto que apareció el SARS en el año 2003, después en el 2010, 2007, el MERS, que es el coronavirus del Mediterráneo, que apareció para en el Medio Oriente, y ahora en el 2019 apareció el SARS-CoV-2. Y después de que apareció el SARS, que la mutante Delta, que la otra mutante, ahora tenemos la Omicron. Entonces ustedes ya son testigos y ustedes pueden mirar en las páginas web la evolución tan impresionante de esos virus. Entonces, controlarlos es muy difícil. Afortunadamente los coronavirus tienen una característica distinta a los virus de dengue, de SIDA y todos los demás virus RNA, que tiene una tasa
eh, de mutación más baja. Y eso es porque tienen una RNA polimerasa única en el mundo, solamente del grupo de los coronavirus, que es un grupo muy extraño, por cierto, que son virus grandísimos, tienen 30 kilopares de bases, y esa polimerasa de ellos, que es RNA polimerasa, no comete tantos errores como la RNA polimerasa, por ejemplo, de SIDA, de dengue. Yo, por ejemplo, he dicho que la vacuna para SIDA y para dengue no va a funcionar, y ya hay vacunas para eso, y en este momento los datos siguen mostrando eso. De hecho, la vacuna para dengue yo decía que se la inventaban, iba a ser peor la cura que la enfermedad, que fue lo que yo dije en esa conferencia del 2003. Y ahora Ventis Pasteur dice en el frasquito de la vacuna, dice, si usted ha padecido dengue, no se ponga la vacuna porque le va a dar dengue hemorrágico. Ponerse la vacuna en Colombia es impráctico, porque todos, exceptuando los que están en Bogotá o en zonas donde no son endémicas, todos tenemos anticuerpos para dengue. Y ustedes saben que el dengue hemorrágico se produce, o el dengue con complicaciones severas, como se llama más correctamente, dengue grave con complicaciones severas, se produce es como una infección secundaria. Bueno, entonces sigamos con esto. De aquí lo que estamos mostrando es que este virus que disminuyó el tamaño poblacional, lo que yo les estaba diciendo, toda esta idea que abundé en ella era para contarles que aunque el tamaño poblacional disminuyó, se están replicando en una tasa muy rápida. O sea que antes de que el pez se muera han sucedido varias generaciones de virus. Y esos virus con esas mutaciones, con este ambiente alterado, más caliente, y luego un hospedero al ladito de los peces muriéndose, que son las nutrias, pues van pasando, y durante años, ¿qué va a suceder? Que unas variantes nuevas que están pasando a estos otros hospederos empiezan a incrementar su fitness. O sea que estos son los que se adaptan. Entonces el salto de este virus de una especie que no tiene nada que ver con la otra puede llamar salto de barrera de especies. Porque recuerde, como yo les hablé con el ejemplo de los cucarrones, las especies usualmente que son de organismos de reproducción sexual tienen un aislamiento reproductivo. Por eso cuando un virus pasa de una especie a otra se llama el salto de barrera de especie, porque hay una barrera. Y ya contaré eso más adelante con el virus del SIDA. Aquí tenemos el ejemplo ya limpio de información. Entonces, ¿qué podremos decir del salto de barrera de especies? Ese concepto implica que el tamaño de las poblaciones, o sea, el pico adaptativo del virus dentro del reservorio versus el pico adaptativo en el nuevo hospedero, entonces, o sea, de la montañita adaptativa azul a la montañita adaptativa amarilla, ese reservorio y hospedero. Reservorio es donde el microorganismo vive naturalmente sin producir enfermedad. Y hospedero es donde salta y no es su hábitat natural. Entonces ahí se está asumiendo que ese tamaño de las poblaciones son distintos y hacen parte del mecanismo explicativo de la emergencia viral, siempre y cuando el virus que ha pasado a la otra especie tenga mayor éxito reproductivo, o sea, fitness o eficacia biológica. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si vemos aquí el pico adaptativo de este nuevo virus, pues el que va a llegar aquí, o sea, va a cambiar este virus azulito por uno que va a ser más amarillo. Este pico adaptativo es mucho mayor que este. Y si ustedes ponen en internet, eh, ponen Evolutionary Ecology of Viruses, lo primero que aparece es esta gráfica. Y aquí les tengo la referencia. Es un capítulo del libro que publicamos hace 10 años. Y les comentaré los hallazgos que hemos tenido en el campo que se hicieron después de la escritura del capítulo del libro, que era más una revisión crítica donde se postulaba la ecología evolutiva de virus, reemplazando la tan cacareada, que a mí no me gusta ese término de ecoepidemiología, porque esa ecoepidemiología, como yo les decía, está haciendo alusión a como que las enfermedades nos vienen del monte y asumimos como que hay que deshacerse del monte para que no se produzcan enfermedades, y resulta que lo que toca hacer es el contrario, biología de la conservación, porque si seguimos alterando los ecosistemas naturales vamos a generar enfermedades infecciosas. ¿Cómo sucede eso? Es lo que les contaré a continuación. Imagínense en un bosque tropical como este. Estas fotos son reales del trabajo nuestro. Que esta red, que la red que descubrimos acá todavía está en proceso de ser publicada. Entonces
Entonces tenemos bosques con árboles de distintas especies, o sea, esto es un bosque complejo. O sea, complejo es porque hay muchas variables ahí funcionando. Hay especies muy diversas de árboles, de hongos, de aves, de todo en este bosque. Animales que habitan, marsupiales como estas zarigüeyas, murciélagos y aves. Y artrópodos, o sea, mosquitos que se alimentan de estos reservorios. Todos son reservorios de distintos virus, unos que he puesto en verde, otros que están en amarillo y otros en otro colorcito. Cada uno tiene ese microbioma y en un ciclo natural están circulando. O sea, pueden pasar unos virus de uno a otro. Yo se los digo porque nosotros hicimos ese estudio y se colectó, eso es un estudio del doctor Richard Onalvi Hoyos López, que es profesor ahora de la Universidad de Córdoba. Fue el alumno mío de doctorado haciendo esta tesis de ecología evolutiva de virus. Y él rastreó y capturó con su grupo de trabajo casi 30.000 mosquitos. Y a esos mosquitos, a las que eran hembras, que se habían alimentado, le sacaban la sangre del animal que se había alimentado, se le hacía biología molecular, se identificaba el DNA de la sangre, de los glóbulos blancos de la sangre, se identificaba la especie de la cual se había alimentado esos mosquitos. Entonces, los mosquitos, una vez identificados, podíamos saber de qué animales se habían alimentado sin necesidad de nosotros tener un mastozoólogo, un ornitólogo, un experto por ejemplo, en caracoles. Vimos eh, eh, muestras que se alimentaban de ranas, o sea, no teníamos un herpetólogo, un proyecto así hubiera costado mucho más dinero, y gracias a este método pudimos establecer una red trófica, ecológica de alimentación, y vimos que estaban circulando un resto de virus en la costa. ¿Y cuáles producen enfermedad? Solamente unos pocos en este ecosistema. Pero este otro ecosistema que aparece aquí, nosotros muestreamos un bosque normalito, luego pastizales y zonas habitadas de habitantes humanos. Entonces tuvimos áreas naturales, áreas de colonización que están intervenidas y luego áreas urbanas. Y en esas tres se muestreó, y lo que se puede reconocer es que listo, este bosque tropical, cuando se tumba y se ponen pastizales, como ha sucedido en Córdoba, que hay extensiones de tierra, como ha dicho el presidente electo ahora, que esas extensiones de tierra son improductivas y es ganado, que es el que más produce erosión. No sé si ustedes saben todas las preocupaciones de los veganos con el ganado. El ganado es una de las fuentes más grandes de alteración de ecosistemas, y no solamente de alteración de ecosistemas. No sé si sabían que el ambiente predilecto de la selección de cepas resistentes bacterianas es la agricultura, porque utilizan antibióticos en grandes cantidades. No son tanto los hospitales, es la agricultura y la ganadería. O sea, para que le pongan cuidado a eso, por si alguno de mis estudiantes se vuelve luego ministro de salud y que se entere de que no todos son intereses económicos. Entonces, se reemplaza, esto fue en Córdoba, este muestreo fue en San Bernardo del Viento, específicamente hablando. Entonces, la intervención antrópica altera ese ecosistema, tumba los bosques, pone pastizales para alimentar ganado y los colonos están al lado viviendo. Entonces, lo que sucede sería este fenómeno. Desaparecieron las especies de aves, de murciélagos que vivían en los bosques, y se quedaron los marsupiales que se alimentan de los residuos que dejan los humanos. Entonces, esos marsupiales se trajeron solo una especie de virus y unos mosquitos. Vendémonos. Aquí este trabajo, esta diapositiva la hizo Richard. Mire que él aquí tiene una variedad de especies de mosquitos y de virus, pero en el ecosistema antrópico hay solo un virus, poquitas especies de animales y de mosquitos. Esto es lo que genera la emergencia. Entonces, la alteración ecológica genera la emergencia viral, que es como se está mostrando aquí. Entonces, este fenómeno, cuando se produce la intervención antrópica, es un fenómeno de adaptación. O sea, nosotros alteramos el ecosistema y las especies se adaptan. O sea, si les alteramos, si les quitamos el hábitat a las aves se van para otra parte y en este ecosistema van a incrementarse, son las zarigüeyas y luego las especies de crianza de los humanos: ganado vacuno, ganado caballar,
gallinas, encontramos que se alimentan de estos y por eso estamos poniendo ahí los mosquitos y la emergencia viral sucede así. Usualmente es entre los animales que tienen los humanos y después que les salta a los humanos, como lo veremos en esta diapositiva que ya estamos terminando. Este artículo que se publicó hace 10 años en la revista Lancet, ojo que no es una revista de ecología, es Lancet, el título del artículo es Ecología de la zoonosis, historias naturales y no naturales. Lo que están mostrando ellos fundamentalmente es que aquí tenemos en el eje Y el tamaño poblacional. Entonces tenemos un tamaño poblacional de especies nativas, aquí se representan gorilas, monos, que son de cola, ratones, murciélagos. Listo, en un tamaño poblacional. Pero si hay humanos, entonces los humanos hemos aumentado el tamaño poblacional y el tamaño poblacional de las especies que nosotros domesticamos lo hemos aumentado una gran cantidad, que es lo que yo les digo del ganado vacuno. Entonces el tamaño poblacional de las especies domésticas es mucho mayor que el de las especies salvajes. ¿Y quiénes son los que mueven los virus? Suelen moverlos vectores. Entonces hay unos virus que son transmitidos por artrópodos, otros virus son transmitidos por mamíferos, otros son transmitidos por aves y otros son de transmisión directa como ha pasado con el coronavirus, pero que viene de otras especies salvajes. Entonces lo que sucede es que los asentamientos humanos cerca de zonas silvestres, realmente lo que se llaman zonas rurales, son el mecanismo que produce esto que se llama el spillover, que estos animales aumentan el tamaño poblacional de los virus. ¿Qué es aumentar el tamaño poblacional de los virus? Adaptación, mayor número de descendientes. Nosotros estamos generando la adaptación de virus silvestres que habitan en estos reservorios, y luego crecen esos virus en nuestros animales domésticos u otro tipo de intermediarios y después las poblaciones humanas son las que se infectan. Todos los virus y bacterias, lo que padecemos, viene de animales. Tuberculosis viene de la época del Neolítico. Era un habitante normal. Mycobacterium tuberculosis es el descendiente de Mycobacterium bovis. O sea, es un reservorio del ganado vacuno. La malaria vino después de la llegada de los esclavos. Primero trajeron los vectores con los esclavos y después vino la malaria que venía de África. Pero la malaria originalmente, yo no recuerdo de dónde viene, pero casi todas las enfermedades infecciosas tienen una fuente animal silvestre. Y nuestra historia ha estado cifrada por plagas, como les mostré en la primera clase. De hecho, hay un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de un antropólogo, Gareth Diamond, Editorial Planeta, se los digo porque ya está en español, donde él cuenta la historia de la humanidad y va mostrando que cada época aparecen enfermedades infecciosas. Entonces aquí les hablaré del virus SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID, como yo les dije. Correctamente así se dice. Si ustedes ven, por ejemplo, periódicos de España, dicen la COVID, pero el problema es que los mismos investigadores españoles que están en Estados Unidos dicen el COVID. Es una cosa rara, pero bueno, que sepan que lo correcto es así. Aquí tenemos un árbol filogenético como debe ser radiado y aquí estoy señalando de los coronavirus, que hay varios grupos, alfa, beta, gamma, delta. Tenemos el beta coronavirus, que es el que pertenece al humano, específicamente del grupo, en el subgrupo 2B, que lo estoy señalando aquí, y aquí lo agrando. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen las cepas de SARS-CoV-2. Y si nos vamos más patas en el árbol filogenético hay otro nombre. Y si nos vamos más para atrás, aparece con BT. BT es BAT. Este artículo no es de la pandemia. Este artículo es diciembre del 2015. Y aquí está la co-senior de este artículo, es la que después de la pandemia la llamaron la Batichica porque ella trabaja desde el año 2004 en el Instituto de Virología de Wuhan. Ella en este artículo avisó la probabilidad del salto de barrera de especie en el año 2015. Y esto lo mostraré a continuación, perdón, aquí. Miren.
Ella dijo en ese artículo, por eso yo digo crónica de una muerte anunciada, ella dijo que nuestro trabajo sugiere un potencial riesgo de emergencia de SARS-CoV virus desde las poblaciones circulantes actuales de murciélagos. Aquí hay una foto de la investigadora, y esa investigadora, aunque en esa época, y lo dijo en la China, el mismo gobierno de China le dijo, este letrerito lo saqué de La Nación, y este es un artículo sacado de La Nación, que es un periódico de Argentina, le dijeron las autoridades de Wuhan que de pronto ella tenía contaminado sus muestras. Y esa, cuando apareció la pandemia, llevaba 20 años trabajando, resultó ser una de las personas más citadas en el mundo de la virología. Pero mire que lo anticipó. Está el susto de que hubo una manipulación y que se pudo volar. Yo antes no lo consideraba, por este trabajo de Edward Holmes, que es algo así como el papá de la evolución de virus RNA en el mundo. Lo que muestran en este artículo que se publicó ya de la epidemia de SARS-CoV-2, o sea, de la COVID, porque esto es la caracterización del genoma del SARS-CoV-2, que luego se llamó la COVID-19, la enfermedad. Tenemos desde la izquierda a la derecha la organización del genoma. Recuerde que yo les dije que tiene 30.000 pares de bases. Entonces tenemos los distintos fragmentos génicos y solamente estoy señalando por aquí las proteínas que están implicadas en la transmisión del virus, la proteína Spike y otras proteínas. Entonces vamos a ver en esta gráfica de abajo cómo ha sucedido la tasa de mutaciones en todo el genoma para distintas cepas de virus. No son variantes sino cepas, porque entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos en azulito una cepa de murciélagos. Entonces vemos esta cepa de murciélagos desde el nucleótido 0 hasta el 30.000. Si nos damos cuenta, las mutaciones son poquitas, porque la gráfica se está mostrando que varía muy poco. En cambio aquí tenemos una cepa que está en color como fucsia, que es de otro coronavirus de murciélago. Y esta aparecen más mutaciones y converge con una cepa en rojo, que es la que nos interesa a nosotros, que es la cepa del SARS-CoV-2. Esas cepas siguen un curso normal y si se dan cuenta hay un enriquecimiento en la parte, me quedó un poquito corrida la gráfica, pero hay un enriquecimiento, es en la parte, porque son dos gráficas distintas que a la hora de agrandarlas se me movió, el enriquecimiento realmente es en la proteína de Spike. O sea, en la proteína de Spike es donde en las cepas de coronavirus humano y de murciélago ocurrieron las mutaciones. Entonces, si se ve esto, es que está diciendo que el coronavirus humano proviene de murciélagos y las mutaciones sucedieron en los murciélagos que luego adquirieron los coronavirus de humanos. O sea, si las mutaciones ocurrieron en murciélagos, la adquirieron en humanos. ¿Y cómo sabríamos eso? Mirando un árbol filogenético. Luego en la edición del video de YouTube dejaré un link que me hicieron una entrevista en febrero del 2020, cuando recién aparecía la epidemia y no se sabía de dónde venía. Y yo dije que probablemente provenía de murciélagos y hubo gente que me brincó y me decía que por qué yo sabía eso, que yo miré las filogenias que estaban en internet disponibles y es algo así como parecido a esto. Que esto es motivo de pregunta del examen para que ustedes entiendan cómo sucede el salto de barrera de especies. Yo les pondría un cladograma como de este tipo y entonces lo que ustedes tienen que hacer es, entonces aquí tenemos organizadas, como yo les decía, los linajes. Estos son los linajes, perdón un momento, que esto no me está funcionando bien. Aquí tenemos linajes de SARS, coronavirus de murciélagos, BAD. Y todos estos en rojo son los humanos. Entonces, si nos vamos más para atrás, es el árbol filogenético, si nos vamos más para atrás, todo este clado que nace de este nodo está más relacionado hacia atrás con este otro nodo. ¿Y estos nodos de qué son? Murciélagos. Entonces vemos que los virus de humanos están metidos entre puros virus de murciélagos. O sea que el salto de barrera de especies se supone que es desde aquí, que esto es atrás en el tiempo, hasta acá, que esto es más reciente. Entonces el salto de barrera de especies así se explicaría. Yo les pondría otros virus y ustedes deberían mostrármelo. Y para que esto quede más claro, contaré la emergencia viral
luego con el HIV, pero entonces, como yo les decía, ¿cuál es el origen de los virus emergentes? Influenza, 400, 600 años en la provincia de Henan, en China, que por cierto fue donde surgió el Shaolin, allá apareció influenza. Está relacionado con los aves domésticas, con cerdos domésticos y con patos migratorios. Ese es el ciclo ecológico. Ébola, no se conoce cuál es el reservorio, parece que son gorilas. Hantavirus, los reservorios son roedores. Esta epidemia apareció en los años 90 en el cono sur de América, Argentina, Chile y una parte de Uruguay, Paraguay y creo que también en Brasil, pero sobre todo Argentina y Chile. Hantavirus es un bunyavirus con una mortalidad igual que la de ébola, 35%. La del SARS es muy baja, es como 1%. Y Nipah, que es un virus que ataca a caballos, asaltaba a humanos y este es en Australia. Acá tenemos otros ejemplos, tenemos el SARS, cuando surgió en el año 2003, ustedes estaban niños la mayoría y la civeta era el reservorio. El dengue tiene más o menos 400, 500 años la familia, 100 años el virus y los serotipos surgieron hace como 50 años. El origen es de animales mamíferos pequeños, todavía es desconocido. Chikungunya viene desde la provincia de Tanzania y surgió en 1983. Otro arbovirus, este es de otra familia. Y el HIV. Entonces, yo no sé si ustedes sabían, el HIV, que es el virus que produce el SIDA. Cuando surgió el SIDA, yo estaba estudiando medicina y en esa época dijeron que se producía en el laboratorio. Después, cuando salió el SARS, dijeron lo mismo. Y cuando salió el SARS en el 2003 y cuando salió la COVID, volvieron a decir lo mismo. Siempre dicen lo mismo. De hecho, yo perdí en la pandemia, perdí mucho tiempo porque eso me abrumaron con información y me tocó crear un grupo y empezar a explicar. Invité a la gente a las clases y de hecho yo creé esta clase como una manera de que la gente entendiera que crear un virus en el laboratorio es muy difícil. Es muy difícil y hasta ahora eso no se ha comprobado. Entonces, el HIV surgió. Entonces, como yo les decía, ustedes ven aquí representados las cepas de HIV humano, que es el serotipo el 1. Y aquí está el serotipo 2. O sea, este clado es el HIV, donde en este clado está el HIV-1 con el virus de la inmunodeficiencia del mono, otro. Y en este otro clado está el HIV-2 con otro virus de la inmunodeficiencia del mono. Entonces aquí lo que se está mostrando, mire, como yo les digo, esto es de un libro que está en español que se llama Análisis Evolutivo. De hecho, mire que dice VIH, como no se debe de decir, que es la invención de los franceses y españoles, aunque eso va en contra de la nomenclatura taxonómica de virus, pero que la han heredado nuestros médicos, e incluso los que se consideran virólogos en Colombia también lo dicen así. No se deben traducir las siglas de los virus, pero bueno. Que este libro está en español, es Freeman y Erron, Análisis Evolutivo se llama. Entonces miren que están en la parte de arriba al lado derecho se muestra una cepa de HIV-1 y está ejemplificando el salto de barrera de especies de un virus de chimpancé. Y ahora el HIV, el otro, del otro virus, de otra cepa de virus de mono, que era el Cercospora torquato. Eso no importa, tampoco lo preguntaré en el examen, pero lo importante es que hay dos cepas de virus que surgieron en África. ¿Y cuándo surgieron? No olviden, por favor, realizar la encuesta. Aquí tienen el código QR para que lo escaneen y les pondré más adelante en el vídeo, les pondré el link para que hagan la encuesta. Entonces, ¿cómo surgió el HIV? Está en este capítulo del libro que también les daré un link que escribimos nosotros. Acá están los primeros estudiantes de doctorado que ya tuve, pues que ya se graduaron. Richard Hoyos, que ahora es profesor de la de Córdoba, y José Usmesiro, que ahora está en la Universidad Cooperativa en Santa Marta. Entonces aquí en ese capítulo del libro lo que mostramos es que el HIV, el virus del HIV proviene del virus de la inmunodeficiencia del mono. Buscamos datos históricos y ese salto de barrera de especies surgió en los años 50. O sea, por relojes moleculares se miró cómo habían sido las tasas de mutación con el tiempo, porque ya se pueden establecer relojes moleculares para los virus.
y se calculó que el salto de barrera de especie fue en los 50. Sin embargo, la epidemia de SIDA apareció en los 80. Entonces los médicos decían, sí, mire que se equivocaron los moleculares, que no sé qué. Porque si se imagina como que el salto de barrera de especie, como que sucede así como en la película Epidemia de Dustin Hoffman. Como que sea de un momento a otro, que en una semana que están los hombres con los monos en la casa furtiva, el mono estornuda a los habitantes de África que los tienen encerrados en esas jaulas y luego esa persona se infecta. Ese cazador va a llevar los monos al comercio y después en el comercio el cazador le tose al que le compra los monos y listo, apareció la epidemia. Eso no es así. Entonces, si se dan cuenta, en 1950 se comprobó. ¿Cómo se comprobó? Una persona con un síndrome de inmunodeficiencia combinada severa murió en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 50. Fueron a las placas histopatológicas, amplificaron los ácidos nucleicos y encontraron que tenía el genoma de HIV. Pero la enfermedad en ese momento no existía. 30 años, entonces se puede decir que se tomó, o más de 30 años, porque si esa persona tuvo ya la enfermedad, en esa época, esos 30 años fueron suficientes para que se volviera una pandemia, pero al principio solamente eran unas infecciones puntuales. Entonces, ¿y cuánto tiempo llevaba el virus de la inmunodeficiencia del mono viviendo en los monos? ¿O cuánto tiempo lleva? Porque siguen teniéndolo como habitante normal. El virus de la inmunodeficiencia del mono en los monos no produce enfermedad. Ojo, hay unos artículos médicos que dicen que sí está produciendo enfermedad, que no sé qué tal cosa, pero claro, son monos que han sido sacados de su hábitat natural, que ya no tienen su nicho ecológico, entonces las condiciones no son iguales. Entonces eso no es igual, pero los monos, la familia Cercopithecidae tiene estos virus de la inmunodeficiencia por relojes moleculares, son los reservorios hace 55.000 años. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros pasamos un virus de los monos a los humanos en cuestión de unos 50 años. Entonces, el salto de barrera de especies lo que hizo es que la barrera de especies que están entre, como yo les decía, humanos y chimpancés, y que tenemos un ancestro común hace 5 millones de años, hace 5 millones de años nuestros genomas han divergido. El aislamiento reproductivo de nosotros es de hace 5 millones de años. Hay gente que dice que si nos apareamos con un mono vamos a tener descendencia fértil. Eso es falso. Eso es falso, falso. Esa barrera reproductiva, aislamiento reproductivo, existe hace 5, 7 millones de años. Pero los virus pasaron de aquí a acá. Entonces, el desastre ecológico lo que hizo fue juntar dos linajes evolutivos separados hace millones de años, los juntó en cuestión de pocos años. Entonces, por eso el salto de barrera de especies es un fenómeno ecológico evolutivo. Ecológico de poco tiempo que se altera los ecosistemas naturales. Y evolutivo es porque el virus que originalmente estaba en monos nos pasó a nosotros y en nosotros ahora tiene una eficacia evolutiva mucho mayor. ¿Qué es eso? El fitness. Mire que acá dice viral fitness. ¿Y qué era el fitness? Como yo les dije, descendencia. Se adaptaron a nosotros. ¿Cuántas especies, o sea, cuántos virus tenemos en la población humana actualmente? Debe ser una cantidad soberbia. Porque si hay más o menos 38 millones de personas infectadas con HIV y esas personas siguen produciendo virus, ¿cuántos virus creen que tienen cada uno de esos 38 millones? Multiplicamos 38 millones, yo no sé por qué valor. Y si vamos a ver el tamaño poblacional de los virus de la inmunodeficiencia del mono que están habitando naturalmente en los monos, no son 38 millones. De hecho, los monos están en extinción y ya tienen un hábitat muy reducido y viven en unas condiciones que son muy desfavorables y se van a extinguir igual que los gorilas y los demás. Pero eso ya es un proceso que nosotros los condenamos hace años. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que es salto de barrera de especies porque hay una barrera de aislamiento geográfico. Bueno, y ya para terminar, vamos con la teoría de la construcción del nicho ecológico. En la parte de arriba está la concepción convencional de lo que era el nicho ecológico. Entonces, está la flecha del tiempo, un tiempo 1, un tiempo 2. Entonces, el ambiente 1 y el ambiente 1, E1, E más
más E1, y luego tenemos un acervo génico. Entonces, dentro de este ambiente, las poblaciones de organismos con sus genomas van a sufrir, a partir del medio ambiente, una presión de selección natural. Entonces, ese acervo génico va a ser reducido y lo que vamos a tener es unos genomas de una población descendiente que es distinta a la anterior. Pero en este esquema, que es el del neodarwinismo, el organismo tenía un rol pasivo ante el ambiente. Y lo que se sabe es que los organismos alteran los ecosistemas, así como nosotros, los organismos. El típico ejemplo que puso Richard Lewontin, que fue el de los que propuso esta teoría antes de los 80, es el castor, que los castores construyen su nicho, pero porque hacen alteraciones del hábitat. Ojo, esa cuevita que hace el castor con las ramas no es el nicho, es el hábitat. Pero la idea es que cuando medimos las variables de lo que hace el castor, que recorta los troncos, todo lo que hace un castor, ese es el nicho. Entonces, él cuando hace lo que hace un castor, que no sé cuál será el nicho ecológico de él, es un herbívoro, pero tiene otra serie de variables. Lo hace, pero interactuando directamente con el medio ambiente. Y lo que se sabe es que las especies hacen eso. O sea, de hecho, la interacción de las especies con el medio ambiente es tan bestial que después del origen de la vida, la Tierra tenía una atmósfera reductora. Y cuando surgieron las algas cianofisias, que empezaron a producir oxígeno, apareció la atmósfera. O sea que el ambiente que tiene todos los seres vivos después del origen de las algas cianofisias es un ambiente oxidante. Ese ambiente natural, que es algo físico, fue creado por organismos. ¿Qué organismos? Algas cianofisias. Entonces aquí tenemos claramente una representación de que las especies biológicas con su acervo génico, ese gene pool, son capaces de interactuar con el medio ambiente y por eso aquí dice construcción del nicho. O sea, hay selección natural, hay deriva genética, hay neutralismo, pero también hay una acción de los organismos sobre el ambiente. Y entonces lo que sucede es que los organismos no solamente tienen una herencia genética, sino que luego van a tener un tipo de herencia ecológica. Mire que el ambiente que nosotros tenemos es oxidante, tenemos oxígeno y lo heredamos después de que se originaron las algas cianofisias. O sea, nosotros tenemos atmósfera, yo creo que hace como 3.000 millones de años. Tal vez el primer millón de años fue que había atmósfera reductora y pasó a ser oxidante. O sea que concluyendo, si el nicho ecológico puede ser construido, entonces miren, nosotros podemos hacer como un silogismo filosófico. Primero, si los virus de los chimpancés, o sea, los virus de la inmunodeficiencia del mono, SIV, han existido por más de 20.000 años en estos reservorios con un nicho ecológico específico. Segundo, y si el HIV se originó a partir del SIV, si el virus del SIDA se originó a partir del virus de la inmunodeficiencia del mono, que no produce inmunodeficiencia naturalmente en el mono, sino que le dieron el nombre, porque ese es un problema también con los virus, que le dan los nombres a los virus de las enfermedades. Entonces, por eso es mejor decir SARS-CoV-2. Mire que esto sigue mejor la nomenclatura taxonómica actual. Y a la enfermedad le llamaron la COVID, pero no le llamaron SARS. Entonces el virus no se llama el COVID. Entonces por eso, mire que es incorrecto decir el virus de la inmunodeficiencia del mono porque no le está produciendo inmunodeficiencia, es un reservorio. Pero ya sabemos por filogenética que el virus de la inmunodeficiencia humana surgió a partir de la del mono. Entonces, por lo tanto, el HIV tiene un nuevo nicho ecológico. ¿Cuál es el nuevo nicho ecológico? Aquí lo tengo representado, este pico adaptativo. Es distinto a este, igual que el de los peces y los mamíferos. Entonces, por lo tanto, el SIDA como enfermedad puede ser considerado un nuevo nicho ecológico. Antes de 1980 no estaba ese pico adaptativo, no existía SIDA. Antes del 2003 no había SARS. Antes del 2010 o 7 no había MERS. Antes del 2019 no había la COVID. Antes de hace 600 años, antes del descubrimiento de América, no había influenza, no había gripa. Antes del Paleolítico no había tuberculosis, igual que tampoco había sífilis. Entonces, todas estas enfermedades pueden ser consideradas nichos ecológicos del mismo modo que estos virus. Influenza, dengue, SARS, que es lo que acabo de mencionar. Y con esto podemos concluir que el postulado central de la medicina evolutiva
considera que el riesgo de padecer enfermedades está condicionado por nuestro linaje histórico, o sea, evolutivo. Ahí están las causas históricas. Pero ese es el postulado de la medicina evolutiva clásica, que yo la podría considerar como desde 1994 que surgió el primer libro donde dijeron por qué enfermamos, que era el libro de Randall Ness y George Hamilton, que les hablaré de eso en la próxima clase. Hasta ahora, hasta los 2020, yo diría que esta es la medicina evolutiva fundamental. Ahora venimos a la medicina evolutiva genómica, que sería como un paso de más afinación. Y aquí podemos decir que en la actualidad, con las enfermedades infecciosas emergentes, no solo son virales, que es lo que yo les digo. La malaria es un parásito, todas las enfermedades infecciosas. Este concepto requiere ampliación, me refiero al de medicina evolutiva, que consiste en considerar el rol activo de la especie humana en la construcción del nicho ecológico de enfermedades virales emergentes. Entonces aquí les comparto y lo pondré el link de una tesis que se defendió, por aquí aparece la fecha, junio de este año. Y la tesis se llama Evolución molecular del beta coronavirus, zoonóticos asociados al síndrome de distrés respiratorio. Y yo fui el codirector de esa tesis, que es de Alexis Rojas, y la directora es la profesora Clara Inés Bermúdez, de la Universidad Nacional de Bogotá. Estoy muy contento porque nosotros en este trabajo tenemos un artículo que yo ahora tengo en el correo, que me llegó esta noche, la noche pasada. Descubrimos por estudios distintos computacionales, rastreando las secuencias de todos los genomas disponibles de los beta coronavirus, y parece que el intermediario no son los pangolíes, sino una especie desconocida. El artículo, claro, apenas lo estamos corrigiendo y será publicado en una revista científica. Pero la tesis está disponible ya libremente por si alguien la quiere revisar. Entonces, al final, que fue una de las sugerencias que me han hecho ustedes en las encuestas, es poner como un glosario de términos para que ustedes tengan los términos precisos que deben estudiar de esta clase para que no se les pase. No los puedo definir porque ya vamos a cumplir las 2 horas. Darwinismo médico versus medicina evolutiva, pensamiento anatomopatológico, adaptación y lamarquismo, evolución, disolución y degeneración, eugenesia, nicho ecológico, salto de barrera de especies, construcción de nicho ecológico y emergencia viral. Bueno, ya esto es todo. Preguntas, sugerencias, comentarios, les agradezco la atención. Me pueden escribir a este correo. Muy amables y por favor no olviden la encuesta. Muchas gracias.